me ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor, a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. En el programa de hoy hablaremos sobre los cerros orientales de Bogotá. Para eso tenemos invitados a algunos líderes de las comunidades que habitan estos territorios, que nos hablarán de los procesos históricos, las problemáticas que han padecido los habitantes y de las actuales tensiones generadas a partir de la presentación del proyecto de acuerdo del POT El Reverdecer de Bogotá 2022-2035, el cual contiene algunas propuestas como la UPL Cerros Orientales, que propende por incluir toda la zona de reserva en una unidad territorial aparte de las UPL urbanas. Entre las distintas discusiones que han surgido sobre este territorio están las tensiones de conectividad ambiental por el proyecto de Lagos de Torca, los problemas de amenaza y riesgo por nuevas construcciones formales e informales realizadas sobre la zona de la franja de adecuación de la reserva, algunas dificultades en la descripción de la cartografía que deja más dudas que claridades sobre los suelos, sus tratamientos y usos considerados en el proyecto, y por último, los conflictos frente a la demora en la aplicación de los fallos emitidos en favor de los habitantes populares que han luchado durante décadas por su permanencia, así como por la legalización de sus barrios. Esto sumado a las tensiones generadas por la propuesta de construcción de 2 cables aéreos con vocación turística, así como la recuperación de caminos ancestrales, cuyo fin es el impulso de programas ecoturísticos. Las comunidades se preguntan por la concepción con que se está mirando el territorio de los cerros orientales, pues se les toma en consideración para el desarrollo de grandes proyectos de aprovechamiento económico, mientras los habitantes han permanecido en el olvido de las instituciones, a pesar de que existen sentencias judiciales que les garantizan sus derechos y que ordenan a las entidades una serie de medidas para la solución de los problemas que aquejan a sus habitantes. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿los cerros orientales para quién? Mientras la administración distrital plantea propuestas que generan bastantes tensiones y debates, los habitantes y sus organizaciones las reciben con desconfianza, pero a la vez promueven sus propias propuestas de ordenamiento, empezando por exigir el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado. Pero para responder a estas inquietudes, hemos invitado a algunas personas que han vivido y construido históricamente sus territorios y que además conocen de primera mano las problemáticas, los procesos y las propuestas que se han venido planteando desde la administración y desde las propias comunidades. Ya regresamos con Megafonópolis. El milagro ya es parte de la humanidad, una verdad absurda la que tendrás que afrontar, genética de la cual nunca vas a poder escapar, un ser competitivo que dentro de ti estará. Son miles de influencias las que pronto te inyectarán, van a querer moldearte, te encasillarán. En tus putas patologías no te rango tu estrato social, tu vida quieres manipular y no los vas a dejar. El milagro ya es parte de la humanidad, una verdad absurda la que tendrás que afrontar, genética de la cual nunca vas a poder escapar, un ser competitivo que dentro de ti estará. Son miles de influencias las que pronto te inyectarán, van a querer moldearte, te encasillarán. En tus putas patologías no te arranco tu estrato social, tu vida quieren manipular y no los vas a dejar. ¡Rock visceral!
Estamos de vuelta en Megafonópolis. Hoy nos acompañan Héctor Álvarez de la Mesa de Cerros Orientales y Rafael Borda de Acualcos. Muchas gracias por venir a charlar este día con nosotros en Megafonópolis. Para iniciar queremos preguntarles, ¿desde cuándo habitan en los Cerros Orientales y cuál ha sido el papel de su comunidad en la construcción de este territorio? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Mi nombre es Héctor Hugo Álvarez Cubillos. Soy gestor comunitario de los Ecobarros. Gracias a la universidad, a ustedes por invitarnos a este programa. Y básicamente nosotros habitamos los Cerros Orientales. Yo específicamente los habito hace 45 años, pero digamos generaciones de mi familia están desde el 46, de 1946 y desde 1966 en los Cerros Orientales, específicamente en la localidad de San Cristóbal. Bueno, yo habito en Cerros Orientales aproximadamente 40 años, hace 40 años. Yo llegué a vivir allí a un territorio muy especial pues en Cerros Orientales, que son los barrios que quedan en el kilómetro 5 vía La Calera. En específico pues habito en el barrio San Isidro. Estos barrios son muy característicos porque pues quedan a la salida de Bogotá hacia La Calera y todavía es Bogotá, y mucha gente dice que es Calera, pero todavía sigue siendo Bogotá. Pertenecen a las localidades de Chapinero y de Usaquén. Pues la historia de estos barrios ha sido muy particular, pues igual que en muchos barrios en Bogotá y en especial de los Cerros Orientales, porque quienes habitamos en los Cerros Orientales hemos logrado las cosas, dijéramos los servicios, las vías, la iglesia, el salón comunal, el centro de salud, el colegio, con el empeño de los líderes y la comunidad organizada. Y realmente pues lo que hemos hecho es con nuestra propia gestión, con nuestra autogestión. Desde los años 67 se conformó el primer barrio, que fue San Isidro. Eso vino de una urbanización que hacía, unas casas que hacía la Caja Agraria, como en territorios de veredales, eso era vereda. Pero con ese primer desarrollo pues como de varias casas pegadas, entonces comenzaron los barrios, hacia que primero fue San Isidro Caja Agraria y después fue San Luis, Sureña, que fueron parcelaciones. Mucha gente piensa que estos barrios han sido invasiones, nunca han sido invadidos, nunca han sido territorios invadidos, han sido, dijéramos, parcelaciones de fincas, pues a través pues, de desplazamientos de gente de aquí mismo de Bogotá, de otros territorios y de municipios cercanos a La Calera y de Boyacá también. La gente fue conociendo el barrio y fueron comprando sus parcelas. Muchísimos de pues, estas parcelaciones fueron construidos y tienen sus propios títulos, sus propias escrituras. En particular, nosotros en el territorio nos caracterizamos porque nosotros hicimos nuestro propio acueducto comunitario. Es un acueducto que tiene una historia muy particular. Pues inicialmente cuando fue creciendo el barrio, cuando había unas mangueras nada más y se tomaba el agua de ahí mismo, de una quebrada que se llama Morací. Esa agua se hizo insuficiente en la medida en que fueron creciendo los barrios, las parcelaciones, pues surgió San Luis, luego la Sureña, y los líderes, la gente de las juntas de acción comunal le pidieron a Bogotá, al acueducto de Bogotá, que llevara el agua al territorio, a la empresa. Eso fue hacia los años entre 80, bueno, antecitos del 80, 70s, 80s. Y el acueducto de Bogotá se negó rotundamente pues, a subir el agua, argumentando que estábamos por encima de la cota de servicios, que estábamos por encima de los 2.700 metros y que no podían prestar, pues llevar el agua a estos barrios. Cosa totalmente ilógica porque hoy parece que como que los cerros se hubieran bajado porque ya llevan servicios a otras partes muchas más altas. Ese acueducto comunitario de San Isidro, San Luis y la Sureña empezó a funcionar pues, después de muchas obras donde la gente participó pues, llevando la tubería, haciendo las chambas, haciendo la bocatoma,
haciendo las obras que se necesitaban, las redes, los primeros tanques, pues con mano de obra de la comunidad, recursos de la comunidad y de pronto algunas intervención pues de apoyos de algunas instituciones. La CAR en su momento apoyaba acueductos comunitarios y nos ayudaba con los diseños y con todo este tema. La Secretaría de Salud de Bogotá entregó los primeros filtros. Bueno, así se fue conformando y en el año 85 ya teníamos una red de conducción de 14 kilómetros. Tomamos el agua desde el río Teusacá en la vía que conduce a Choachí, la llevamos por detrás de los cerros, esa red hasta San Luis, y en San Luis pues ya se bombean los tanques y de los tanques ahí se hace la distribución hacia las viviendas. Eso se hizo para 750 familias y hoy somos aproximadamente, yo diría, hemos sobrepasado pues esa expectativa que tenía ese acueducto en ese momento y como unas 5 veces hemos sobrepasado pues ese cálculo que se hizo en ese momento. Pero así se fue construyendo. Después pues, se hizo la asociación propia como una asociación sin ánimo de lucro. Obtuvo su reconocimiento del Ministerio de Agricultura en el año 91. Después con la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142, nos catalogaron, nos metieron como si fuéramos una empresa de servicios públicos, una ESP, sin reconocer que somos una asociación comunitaria y un acueducto comunitario como tal, aunque la Constitución habla de que pues los servicios públicos pueden ser prestados por comunidades organizadas. Pero eso fue muy característico realmente en el territorio y eso es lo que ha caracterizado muchísimo pues la habitabilidad, toda la historia de este territorio, el UPZ 89. Yo hago parte de la junta directiva de Acualcos, que hoy se llama así el acueducto, desde el año 98. Y hago parte de la mesa de cerros orientales desde cuando salió la resolución 463 en el año 2005. Conformamos la mesa de cerros con los amigos pues desde Usaquén hasta Usme, pues todos los compañeros que hemos trabajado en este tema de definir la habitabilidad de los cerros orientales de Bogotá. ¿Cuáles son las principales problemáticas de los cerros orientales derivadas de los instrumentos de planeación como el POT? Bueno, yo creo que más allá de lo del tema del POT, ¿sí? Las problemáticas son históricas, ¿no? De estos territorios. En los cerros orientales, pues yo diría que existe como una indefinición de las normas que sean aplicables pues por parte de quienes habitamos allí y de la misma institucionalidad desde las instituciones. Lo digo porque falta definir como muchas cosas que, aunque existe la norma, la resolución de cerros orientales, existe el fallo, los autos, existen muchas cosas sobre los cerros orientales, no hay una definición muy clara, no hay, la gente como que sigue habitando los cerros sin ningún control. El distrito no ha hecho realmente un control en tema ambiental, en tema de protección y cuidado de los cerros orientales. Son muy pocas las inversiones que se ha hecho en ese tema de protección del medio ambiente. Y por otra parte, no controlan la habitabilidad, ¿sí? Si estos territorios en cuanto a viviendas han crecido muchísimo, nosotros nos enfrentamos, y esa es una de las grandes problemáticas del territorio que yo habito, es que ya el agua es insuficiente para toda la población que ha llegado. En el año 2017 hablábamos aproximadamente de 17.000 habitantes y teníamos proyectado el recurso pues, que tenemos concesionado por la Corporación Ambiental, por la CAR, apenas disponible para hasta el año 2020. Para esos 17.000 y con alguna proyección superior. Pero vemos hoy en el 2021 que estamos más o menos habitando unos 23.000 personas en este territorio. O sea, la falta de control, la falta de normas, la falta de educación, de pedagogía, todo eso se ha confabulado pues como para que la problemática siga creciendo hasta este punto en que ya no tenemos agua para
garantizarle el servicio continuo a toda la población. Esa es una gran problemática también, pues, y por supuesto, pues, la no legalización de los barrios. De Cerros Orientales ya han sido, pues gracias al fallo, han sido legalizados varios barrios, pero otros tantos no han sido legalizados, y entre esos los de la Vía La Calera. San Luis, San Isidro, La Sureña, Bosques de Bellavista, San Isidro de la parte Usaquén, y un último barrio que surgió hacia los años 95, ¿no?, que es La Esperanza. Esos barrios no han sido legalizados a pesar del fallo de Cerros Orientales y los autos de los magistrados donde ordenan al distrito expresamente los barrios deben ser legalizados. En su momento, en el año, ese fallo es del 2013, de noviembre de 2013, dice específicamente que en 6 meses deben ser legalizados los barrios y va a hacerse el plan de manejo. Llevamos 8 años y no ha habido legalización de los barrios. Eso, por supuesto, quedó ahí, mejor dicho, trata de solucionarse con el nuevo POT, ¿sí?, con el proyecto de POT, pero queda todavía muy indefinido en el POT. Todavía no queda tan explícito y tan claro. Pues creo que no hay principales problemáticas derivadas de instrumentos del POT. Más bien, digamos, tenemos unos cerros orientales con una dificultad en términos de gobernanza, ¿no?, y de gobernabilidad, más que todo gobernabilidad, porque tenemos un fallo del Consejo de Estado de 2013, el 5 de noviembre de 2013, donde determina unas importantes como directrices. Entre esas plantea hacer una propuesta de plan de ordenamiento territorial para Cerros Orientales específicamente, que se articula obviamente en general el plan de ordenamiento territorial de Cerros Orientales, porque hay una serie de dificultades, ya que los cerros nunca han tenido instrumentos de planeación, o sea, cuando termina la historia nunca los ha tenido. Se ha hecho la ciudad, se ha legalizado barrios cuando no se podían legalizar, y se ha hecho la informalidad también, como pues la mayor parte de la ciudad, pero nunca hasta ahora, después del fallo, se plantea que se logre subsanar esa deuda social con las comunidades, para además normatizar desde la reserva forestal, la franja de adecuación y el área pública prioritaria, que 7 años después del fallo del Consejo de Estado no se ha cumplido, o se ha cumplido a medias. Y hoy vemos el plan de ordenamiento territorial como ese instrumento por excelencia de los cerros orientales, y eso que no se ha cumplido en el fallo del Consejo de Estado. Pero a sorpresa de nosotros y nosotras, vemos que el POT hoy como tal no logra abordar y subsanar esa falta de implementación del fallo del Consejo de Estado. O sea que, ¿qué opinión en general ustedes como comunidad tienen frente a esta revisión general del plan de ordenamiento territorial, digamos, centrado en los cerros orientales? Digamos, primero hay una opinión general que es una absoluta ausencia de participación ciudadana, ¿cierto? Una precaria participación ciudadana, como una precaria presencia institucional, presencia del Estado. Cuando hablamos de una presencia del Estado no estamos hablando de una presencia neoinstitucional de la Fiscalía, la Policía, sino una presencia, digamos, integral de las instituciones que permitan avanzar en la construcción de pactos de borde, que permitan avanzar en la legalización y que permitan lograr subsanar esa deuda histórica en los cerros orientales. Entonces, digamos, no se ha podido. Y eso nos preocupa, pero además nos preocupa una serie de artículos que tiene el POT y que lo hemos comentado con usted en la universidad, incluso en el Consejo Territorial de Planeación Distrital, del cual hice parte, una serie de artículos que son muy complejos. Uno de esos es, por ejemplo, dejar que las curadurías urbanas como planeación distrital sean las que determinen las preexistencias y los derechos adquiridos en cerros orientales, y no cogen al pie de la letra, sino IO, preexistencias y derechos adquiridos. Ese IO es muy diciente. Y eso llevaría, digamos, a lo que hay un concepto en el POT que nos preocupa mucho, es el de expropiación, ¿sí? Y otro artículo ahí es como dejar, y ya lo miramos, dejarle que sea planeación distrital las curadurías urbanas las que determinen la norma urbanística en cerros orientales. En la franja de adecuación y el área pública prioritaria es un cheque en blanco, totalmente, tanto a la institucionalidad como a la empresa privada, a espaldas de la ciudadanía y de la comunidad, para que haga una planificación del territorio pues a su antojo. Y nosotros tenemos en la Mesa de Cerros un dicho que dice así, además yo soy de la Mesa de Cerros Orientales, que es un proceso social y político de lucha y resistencia en la ciudad. Entonces decimos en la Mesa de Cerros, ninguna decisión sin nosotros sobre nosotros, que es ahí donde está el quid. Bueno, y más adelante tengo unos artículos que tenemos ahí que nos vamos a generar debate en el Consejo de Bogotá, porque nos preocupa la forma como están enunciados
y si quedan así, pues va a ser complicadísima la cosa. ¿Qué propuestas alternativas han contemplado desde la comunidad para resolver las problemáticas que viven en los cerros orientales? Nosotros tenemos varias propuestas. Mira, en la Mesa de Cerros Orientales, que lleva 17 años, se han planteado 3 elementos fundamentales. Uno, entender que los cerros orientales no son solo urbanos, sino que hay ruralidad, que hace parte de la estructura biológica principal regional con el páramo de Sumapaz y páramo de Chingaza. Y ahí, digamos, creemos que un primer elemento que surge en la Mesa de Cerros es la plataforma rural, como entender la campesinidad, como entender que hay campesinos y campesinas y hay zonas rurales en los cerros orientales. Incluso hoy la gente de Ciudad Bolívar nos dice, Héctor, la media luna. Claro, obviamente hay que articular porque tenemos una sabana que tiene cerros y que hay que estructurar. Pues en este caso el fallo sobre el Consejo es sobre cerros orientales, pero el resto tenemos que irlo articulando para entender más la estructura biológica de cerros de toda la sabana. Entonces pensamos en la campesinidad. Entonces por eso hablamos de la plataforma rural, todo el toma la importancia de tener en cuenta esa campesinidad y todas sus tradiciones de producción agropecuaria, agrícola, y que hoy en el POT y en el plan de manejo de los cerros orientales no se tiene en cuenta eso y se le cambia formas históricas de producir, y también hay una ciudadanización del campesinado en la ciudad y eso lo demuestra el POT. Por otro lado, desde la Mesa de Cerros Orientales hemos planteado el tema de los acueductos comunitarios, teniendo que Bogotá tiene acueductos comunitarios y en los cerros orientales existen varios, entre esos Acualcos, que es de los más grandes, en la UPZ 89, en Chapinero Alto, y que hay que reconocerlo, y que el plan de ordenamiento territorial no puede desconocer una lucha histórica por el derecho al agua, una movilización social para lograr consecución del agua de estas poblaciones y trabajándola ahorita, que desconociendo el acueducto comunitario. Incluso en el POT esos territorios no son reconocidos. Hoy hacemos parte de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, sí, hemos tenido intercambios con Bolivia, con Perú, y es como pasar la política pública de acueductos comunitarios. Y finalmente, mucho más reciente, planteamos desde las comunidades los ecobarrios. Los ecobarrios como unas, digamos, no como un modelo alternativo, sino como una alternativa al modelo de ciudad en torno, digamos, a reordenar esos territorios compactos de borde, ¿sí? Pero que no se vuelvan instrumentos de biopoder, sino instrumentos biopolítico. Y en el plan de ordenamiento territorial, en la política pública de urbanismo, se menciona ecobarrios, pues que eso es un logro realmente, pero digamos no se desarrolla, termina perdiendo el espíritu de la propuesta, porque eso pasó con los pactos de borde, cuando la institucionalidad coge las propuestas de las comunidades, que a veces es lo que queremos, pero que no las vuelvan instrumento de biopoder, las normatiza, entonces no se puede, y queremos que sean instrumentos más, digamos, de instrumentos biopolíticos de concertación. Entonces nosotros planteamos en cerros orientales ese tipo de cosas como los ecobarrios, la plataforma rural, los acueductos comunitarios, y una serie, y además los ecobarrios que vienen con una serie de elementos que son lo ecumano, que es entender todo el tema de la educación pertinente, además que el fallo lo dice, y aquí en el POT no se toma nada de la educación en torno a los territorios y a la territorialidad, el tema de la espiritualidad. Y a mí me decían, Héctor, como Dios nos metemos una agenda espiritual en el plan de ordenamiento territorial, porque todo es tangible, todo es cuantificable, todo es medible, y realmente lo espiritual creemos que sí es importante, porque estas propuestas básicamente buscan recoger el espíritu del lugar, ¿sí? Así como cuando hacen las pacas al borde de la quebrada o al río, así como hacen la huerta en la ronda de la quebrada o el río, fundamentalmente cada ejercicio de esos que lo hace la comunidad, lo que busca es recuperar el espíritu del lugar. Si volver a recuperar esos espíritus de esos lugares con su ancestralidad, su oralidad, sus formas simbólicas, todo lo tangible, lo intangible, todo lo que tú quieras. Y los ecobarrios también tienen el tema de, como te digo, de lo artístico y lo cultural como una cosa importante, lo educativo. Los centros educativos puedan abordar ese tema de la educación pertinente en cerros orientales desde todas las pedagogías para que haya mayor apropiación de la ciudadanía en general, pero en específico de los pobladores de los cerros orientales. Ya para no alargarme más, la dimensión ecoambiental, que es muy importante, y es que vemos que el POT tiene una serie de conceptos muy importantes, quizás son conceptos rebombantes, pero con mucho contenido político y carecen de sentido. Lo digo porque hablan de áreas de resiliencia climática, hablan de bosques urbanos, hablan de parques de borde, parques de humedad, parques de no sé qué, que terminan siendo para nosotros, y lo hemos discutido muy fuertemente, un discurso afelpado. Incluso podemos decir que en el POT como se plantea es como un fraude ambiental, porque realmente lo que busca es la gentrificación verde. Sí, es desterritorializar para territorializar. Tenemos el caso de Santa Fe, tenemos el caso de las presiones que hay en el barrio La Perseverancia, en el barrio La Esmeralda, en Bosque Izquierdo, en La Macarena,
donde finalmente esas propuestas lo que buscan es desterritorializar pues, el tema de la proporción de plusvalía del suelo. Entonces los ecobarrios en esa dimensión ecoambiental tienen el tema de la resiliencia, comunidades resilientes, manejar el tema de riesgo. Es que en el POT, cuando ven los mapas de riesgo y cuando se habla de riesgo, se asumen unas cosas que no tienen detenimiento y no son realmente objetivas y son casi contraintuitivas, por decirlo así. Y hay que mirar ese tema de riesgo si queremos generar comunidades resilientes en un contexto del decreto 190, resolución 190 de emergencia climática, en un contexto de cambio climático post pandemia. Tenemos que mirar esas territorialidades de una manera diferente y el POT no logra rescatar esa esencia de lo que las comunidades queremos. Y yo sé que pasa en toda la ciudad. En general, pues, y esto ya se ha expresado pues por mucha ciudadanía, muchas comunidades, la propuesta no ha sido concertada con nosotros. Pueden hablar de que han participado las personas yo diría que unos 5.000, 4.000 personas en estos procesos de socialización del proyecto, pero eso no quiere decir que haya habido concertación y haya habido apoyo. Y son muy pocas personas, muy pocos bogotanos que han participado en este POT. Cuando nosotros nos dimos cuenta que un nuevo POT, que un proyecto, y en la comunidad se comenzó a hablar de esto, coincidimos con la construcción de un espacio de asamblea popular de la UPZ 89, que es la UPZ de Chapinero de estos barrios. Ese proceso de asamblea popular nace en las protestas de abril de este año, del 28 de abril, donde la comunidad pues se suma a las protestas en general, pero en específico se empieza a exigir cosas de los problemas que tiene el territorio. Entonces la asamblea crea una mesa de legalización y una mesa de POT y comenzamos pues a trabajar ese tema del POT, ¿sí? Desde la mesa popular y con las juntas de acción comunal y por supuesto con el acueducto comunitario. Y pues nos invitan virtualmente a participar desde planeación distrital en un espacio donde exponen los técnicos, los profesionales, cómo es la cartografía, cómo van a quedar los territorios. Y oh sorpresa, nosotros no aparecemos en las cartografías. Estamos invisibles, borrados. Eso es como un gris transparente que no existe, pues los barrios no existen. Entonces, bueno, nos movilizamos, empezamos a llamar amigos de la mesa, de cerros, ¿qué hacemos? Acudimos pues a los amigos de la Universidad Nacional también, porque mire que estamos desaparecidos, no estamos referenciados. Hicimos la protesta pues y la solicitud específica a planeación distrital de qué era lo que pasaba y que con la gran inquietud pues de que no estamos allí, nos dicen que nosotros no estamos allí porque no nos aplica ni lo urbano ni lo rural, que no sé qué, bueno, y que vamos a quedar como así en stand-by mientras se legalizan los barrios. Pues ese stand-by no quiere decir nada. Bueno, entonces les hicimos una propuesta desde la Asamblea Popular UPZ 89, les hicimos la propuesta de planeación. Bueno, inclúyanos de alguna forma, nosotros queremos quedar allí en el POT como en proceso de legalización o en algo que nos defina y que hagan caso a la legalización de acuerdo con el fallo de Cerros Orientales. Sí, para que se legalicen prontamente los barrios. Aquí se presenta una gran traba, pues una dificultad, ¿sí? Que es la prestación precisamente de los servicios. Para la legalización de los barrios, el acueducto comunitario, que somos quienes prestamos el servicio allí, aunque no a toda la población, debemos dar un concepto de viabilidad para que se sume al proceso de legalización, de prestación de servicios. Nosotros habíamos dado ese concepto hace unos años, pero no les sirvió a planeación ni a hábitat y continuamos en discusiones con el Acueducto de Bogotá, con planeación, con hábitat, con la CAR, de quién daba el concepto. El Acueducto de Bogotá dijo inicialmente que lo daba, después dijeron que no, que ellos no tenían nada que ver y que no, inclusive dijeron que iban a subir a prestar el servicio hace 3 años, en el 2018, y hicieron estudios y diseños, se gastaron un montonón de plata en eso, ¿sí? Y después dijeron que no, ellos no iban a prestar el servicio allí en el territorio, entonces no había concepto y quedó embalatado. Entonces estamos en una problemática que quedó igual en el POT ahora, ¿sí? Pues ya aparecemos, después planeación nos presentó otra cartografía y nos dijeron, bueno, ustedes son rurales,
Entonces, ¿cómo así? Nosotros somos rurales, un desarrollo urbanístico de más de 50 años, ¿sí? Y nos van a decir que somos rurales, ¿sí? Entonces, que no, que esa es la figura que podemos usar mientras se legalizan los barrios y mientras se da todo este proceso. Pero estamos ahí empantanados, estamos totalmente empantanados. Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Somos Megafonópolis. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @Megafonópolis y escúchanos en nuestra cuenta de Spotify. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Ahora bien, después de escuchar las diferentes intervenciones de nuestros invitados, nos hemos hecho una mejor idea de los procesos que se han desarrollado en los cerros orientales de Bogotá. Nos parece de mucha importancia tener en cuenta las miradas desde los propios territorios, todo el conocimiento y experiencia acumulados por las comunidades y sus liderazgos, los cuales resultan determinantes para el ordenamiento territorial y se deben tener en cuenta en el proyecto de revisión general del POT. Por otro lado, más allá del actual proceso de planeación territorial, es importante tener en cuenta estas experiencias, sus acumulados y conocimientos para continuar difundiéndolas y hacerlas visibles desde los diferentes territorios. Es importante aprender de sus logros y dificultades, sobre los procesos que se vienen desarrollando históricamente, pues estos escenarios sociales y comunitarios han jugado un rol protagónico en la transformación del territorio. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a los y las oyentes y les esperamos en nuestro siguiente podcast. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio. ¿Qué se le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor, a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz.